Bueno, les anticipé que hoy tendríamos columna, obviamente la columna que se llama Radialmente, esta columna que tenemos los días viernes cada 15 días, en donde tocamos temas que tienen que ver con salud mental, y está con nosotros nuestra compañera, su nombre es María Alejandra Vitale, pero aquí y en todos lados la conocen como Tati Vitale, así que le voy a dar la bienvenida y te voy a preguntar, ¿cómo andas, Tati? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Yo muy bien acá. Es día viernes, siempre los días viernes, no sé si alguna vez te lo dije, pero siempre todo es un poco más amable el día viernes, sí, ¿no? Uno todo se lo toma distinto, porque es viernes, porque arranca el fin de semana. ¿Cómo te ha tratado la semana? Bien, estuvo intensa, por suerte, con mucho trabajo, pero contenta porque tengo la suerte de amar mi trabajo y lo que hago. Pero debo reconocer que a esta altura del año estamos todos un poco cansados. Empieza a ser cansador, ¿no? Además, también que uno puede pensar que ya el mes de diciembre uno empieza a tener, no sé, distintas cenas, distintas juntadas, ¿no? Todo el mundo quiere despedir el año y la agenda se empieza a llenar. Pero bueno, está bueno también, ¿no? O sea, poder disfrutar y todo lo que trae el fin de año. Bueno, ustedes ya lo saben, y si no, si se están sumando ahora mismo a este programa, cada 15 días tenemos esta columna Radialmente, en donde nos metemos a charlar de una manera muy, muy franca, con mucha información y con mucha experiencia de la mano de Tati, sobre temas de salud mental que no son fáciles de tocar, y ella siempre viene con alguna película, ¿no? Con algún corto, con alguna serie en donde se tocan este tipo de temáticas. Bueno, y ese es el puntapié para esta charla. ¿Y hoy de qué tema vas a hablar y cuál es la película? Bueno, la semana pasada, la anterior en realidad, sí, porque vengo semana por medio con ustedes, les traje una comedia muy divertida. Hoy, vamos con un drama. Todo lo contrario. Para compensar un poco. La película El Hijo es una película que está disponible en Prime Video para el que tenga ganas de verla, o si alguno la vio y nos quiere contar de qué se trata. Es una peli que nos cuenta acerca de un padre, sí, que acompaña a su hijo en el transcurso de un cuadro de depresión. Y la verdad es que si bien es un tema súper duro y sensible también es un tema necesario, claro, ¿no? Del que hay que hablar. Me parece que esta película en particular lo toca de una manera muy responsable, muy realista. Creo que eso es justamente lo que la hace un poco dura, digamos. Claro, tal cual. Pero creo que está muy bien tratado el tema, muy bien contado, por llamarlo de alguna manera. Y es me parece que una buena oportunidad para hablar de algo que no es fácil, que no divierte, pero que es muy necesario también porque, es una realidad vigente y cada vez más. Sí, mientras vos hablabas, yo pensaba que siempre las películas que tratan temas sobre adolescencias o que tratan, para abrir un poco el paraguas, sobre hijos y alguna problemática, alguna condición o alguna otra situación que yo no sé cómo mencionarla, siempre son complejos, ¿no? Porque obviamente que hay un montón de problemáticas y a veces no es tan sencillo ver cómo llevarlas a un buen puerto, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra una película que trata de una manera bien, responsable, algo tan complejo como puede ser algo así tan duro, ¿no? Como una depresión en alguien que está cursando los 12, 13 años, 16, 17, un momento clave para cualquier persona porque es en donde todo se revulsiona, ¿no? Entonces, que ahí aparezca una depresión es algo complejo, ¿no? Así que bueno, vamos a meternos dentro de esa película y cómo vos vas hilando para entender un poco más el tema. Sí, la depresión adolescente hoy es una demanda creciente en relación a las problemáticas de salud mental, y por eso me parece interesante que podamos dar algún debate acerca del tratamiento que se le da a esta temática, porque en la película la verdad es que aparecen varias cuestiones, ¿no? Que me parece que están buenas para pensar y abrir algún debate en casa, en la escuela, sobre estas cuestiones. La primera de ellas es que, cuando este chico, el protagonista de esta película, empieza con alguno de estos síntomas, ¿sí?
La mamá, muy preocupada por su situación, convoca al papá, ¿sí? Porque, bueno, ellos están separados, no viven en la misma casa y hasta ese momento este adolescente vivía con su mamá, hasta que esta situación se desencadena. Así empieza la película, ¿eh? No les estoy spoileando mucho, tranquilos, véanla. Y la verdad es que, bueno, al principio hay como una tendencia a la naturalización de estas cuestiones, considerando que puede tratarse, ¿no? Sí. de cuestiones propias de la adolescencia, Claro. y por eso la importancia de conocer esta etapa de la vida, qué cosas son esperables para esta etapa de la vida y qué cosas pueden representar una señal de alarma acerca de que algo más puede estar pasando. Eso es recontra importante, ¿no? Y porque es complejo en sí, porque esto que vos decís puede pasar en un montón de gente, en un montón de familias que están escuchando ahora, ¿no? Empieza a haber algún disturbio, algunos enojos o alguna situación en donde algún chico o alguna chica está medio caído y uno dice, bueno, es adolescente, ¿qué querés? ¿No? Y no, a veces, solapadamente están pasando otras cosas mucho más densas, ¿no? Tal cual, tal cual. En una etapa de la vida donde, claro que hay algunos cambios del humor, de la conducta, ¿no? De las experiencias que se van viviendo y el modo en el que se transita, que son diferentes, ¿no? A lo que venía siendo, ¿no? Claro. Cuando un niño y una niña dejan de transitar la infancia para empezar a vivir su adolescencia, pero tener conocimiento acerca de determinadas señales de alarma que nos pueden, ¿no? dar la pauta de que es necesario tomar intervención, ¿sí? Y abrir un diálogo sobre esto y, bueno, acompañar. Es importante también quizás para no demorar, ¿no? la consulta con un profesional o el pedido de ayuda, ¿sí? Y en este caso creo que el protagonista puede contar de una manera muy clara su vivencia, ¿no? Bien. Acerca de, bueno, la profundidad de su tristeza, ¿no? Sus dificultades para salir de esta situación. Digo, ¿te acordás que en la columna pasada, cuando hablábamos del trastorno bipolar, ¿no? que es un cuadro, una condición mental que también tiene episodios de depresión, decíamos de esto, bueno, de la importancia de tener en cuenta que la depresión no es un momento de tristeza como el que cualquiera puede tener frente a un desafío personal, ¿sí? Y me parece que en esta película el modo en el que el personaje principal, este adolescente, puede transmitirlo, lo deja muy claro, ¿no? O sea, es un adolescente que no puede hacer lazo social, que empieza a tener dificultades para sostener la asistencia a la escuela, ¿no? Empieza a perder el interés por actividades que antes le entusiasmaban o disfrutaba. Esto empieza a tener un impacto en sus vínculos, en su vida cotidiana, ¿sí? Y me parece que esas señales de alarma están, digamos, como claramente expuestas y se entiende perfectamente, acompañando la vivencia de este personaje, que esto no es un momento de tristeza ni una conducta esperable, ¿no? Dentro de lo que nosotros podemos pensar que puede atravesar un adolescente en casa. Y por otro lado, bueno, todo lo que le pasa a los papás, ¿no? Que empiezan a acompañar esta situación, primero naturalizando o quizás subestimando, claro que sin malas intenciones, ¿sí? Esto que le puede estar pasando, pudiendo demorar quizás el pedido de ayuda, y cuando finalmente se hace una consulta profesional, el modo en el que se aborda esta temática también es interesante quizás que lo pensemos, porque ellos hacen una consulta con los profesionales de la salud mental que destinan todos sus esfuerzos a que Nicolás, el adolescente en cuestión, reciba el tratamiento que necesita. Se le indica una internación, los tratamientos farmacológicos, ¿no? para abordar su situación. Pero mientras todo esto sucede, hay un padre, una madre, la pareja de su papá, ¿no? la actual pareja de su papá, que acompañan cada uno desde donde puede, ¿no? Y a quienes inevitablemente se le empiezan a jugar cuestiones vinculares de su propia historia, ¿no? en relación a todo lo que esto empieza a poner, ¿no? en evidencia, y la importancia del impacto que esto tiene también en el modo en el que ellos acompañan, ¿no? Cada uno de su propia historia, sus dificultades, sus miedos, ¿no? sus creencias. Y cuando a estas cuestiones que surgen en una familia, ¿sí? cuando alguno de ellos transita una condición de salud mental, es muy importante darle un lugar en el tratamiento.
Claro. Porque más allá de que la persona, en este caso el personaje principal adolescente, digamos, reciba el tratamiento que necesita para su depresión, en este caso una internación, tratamiento farmacológico, psicológico o cualquiera, ¿sí?, que fuera necesario según el caso, no es, digamos, su evolución, su pronóstico, el modo en el que esto se sobrelleva, se acompaña, no es sin un sostén familiar e incluso a veces institucional, educativo, ¿no? Que acompañe, porque esto también termina teniendo un impacto, ¿no? Claro. En el modo en el que, bueno, las cosas se van desenlazando en el... Claro, lo que debería ser, o por lo que vos estás contando, dentro de la película solamente, o sea, se hace hincapié en ese tratamiento direccional entre la institución médica, psiquiátrica, y el adolescente paciente, pero lo que debería pasar, o el tratamiento esperado, recomendado, es no solamente entre la institución psiquiátrica, médica, con el paciente, sino con los padres, con la familia, también por el lado de la institución educativa, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones que juegan para el adolescente, no solamente su tratamiento, ¿no? Sí. O sea, no es algo lineal, sino es algo que tiene ramificaciones. Tal cual, porque incluso ese tratamiento va a tener un pronóstico y una evolución que va a depender también, digamos, de ese entorno que acompaña, sostiene, ¿no? Y el impacto que esto después tiene a la hora de que una familia tome determinadas decisiones, por ejemplo, acerca de cómo continuar un tratamiento, ¿sí? Es importante que esa familia que tiene que acompañar a este adolescente en este momento, tomando determinadas decisiones y implementando determinadas estrategias, tenga la información que necesita para hacerlo, ¿sí? Sea escuchado en sus inquietudes, sus temores, sus preguntas, ¿sí? Porque nada garantiza que esto tenga un mejor o peor desenlace ni hace responsable, ¿sí? Ni a los actores médicos ni a la familia. Pero sí está demostrado que el tratamiento que se haga del abordaje integral, ¿sí?, modifica el pronóstico en estos términos, ¿sí? Uno puede recibir el tratamiento farmacológico que necesita, tener su espacio terapéutico, bien, pero hay una familia, una institución educativa, incluso otro tipo de instituciones a veces, un club, ¿no? Los lugares donde los chicos normalmente frecuentan, que es importante que tengan información responsable acerca de lo que está sucediendo, cuáles pueden ser las conductas o no esperables, cuáles pueden representar una pauta de alarma, cómo proceder en esos casos, ¿no? Cómo acompañar determinadas situaciones que pueden surgir en el contexto de una condición de salud mental. Realizar todo ese trabajo integral en relación a todo el entorno que rodea a esa persona cambia drásticamente la evolución y el pronóstico de los tratamientos, ¿no? Más allá del abordaje médico específico de la condición, ¿no? Sí, tal cual. Y algo que me queda picando desde que en un momento dijiste, bueno, hay algunas señales, tiraste por ahí, y que después charlándolo uno dice, bueno, pero a veces quedan solapadas como cosas propias de ese momento, ¿no? Propias del adolescente. Y también tiene que ver con la información que tienen no solamente los padres, gente de la educación. ¿Cuáles son esas señales que uno puede entender como que hay un camino hacia una depresión o que ya se está transitando una depresión en un adolescente, ¿no? Porque en ese maremoto que hay de situaciones, ¿cuáles son las que uno puede detectar? Che, pará, esto no es adolescencia o alguna reacción adolescente. Esto ya estamos en otro lugar. ¿Cuáles son? ¿Hay señales? Sí, claro. Sí, como yo te decía hoy, César, hay algunos cambios del humor y algunas conductas, ¿sí?, que son esperables, ¿sí?, en el contexto de una adolescencia que tienen que ver con una conducta más desafiante, con cambios repentinos del humor, ¿sí? Con empezar a ser más celosos, por llamarlo de alguna manera, de sus espacios, de su intimidad, ¿sí? Y esto, la verdad es que es totalmente esperable y es importante también reconocerlo, darle un espacio, ¿no? Claro. Pero cuando todas estas cosas, ¿sí?, los cambios de humor, por ejemplo, las reacciones explosivas, ¿sí?, en relación a algún límite, ¿no?, o las conductas desafiantes,
empiezan a tener un impacto significativo en la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, es esperable que un adolescente empiece a necesitar incluso, ¿sí? Esto tiene una explicación neurobiológica con todos las modificaciones que empieza a, digamos, a presentar a nivel de su neurodesarrollo, las áreas cerebrales que empiezan a intervenir, ¿no? Y además por cuestiones subjetivas que tienen que ver con esta edad. Es esperable que un adolescente empiece a tener conductas más desafiantes, ¿sí? Que incluso transgreda algunos límites, que empiece a buscar experiencias novedosas por fuera, ¿no? De lo que tenía que ver con el ámbito seguro que representaba la familia en la niñez, ¿sí? Entonces, ¿quién no llegó una noche borracho, ¿no? Sí, tal cual. Sacó el auto de su padre sin permiso para experimentar, ¿no? Conducir. Bien. Una cosa es que uno espere, ¿sí? Que un adolescente desee transgredir esos límites, necesite transgredirlos para ver qué hay más allá de eso, y nosotros, obviamente, estar a la altura para poner esos límites, ¿sí? Claro. Reforzarlos y acompañar. Pero cuando esas transgresiones empiezan a poner en peligro su integridad o la de otros, entonces hay algunos riesgos sobre los que no se está teniendo, ¿sí? Determinado registro, y que además pueden ser situaciones en las cuales se comprometa hasta la propia vida, ¿sí? Una cosa es esto que yo te decía, ¿no? Qué sé yo, le robé el auto a mi papá, fui a dar una vuelta, quise manejar solo, ¿no? No digo que esté bien ni que haya que avalarlo. Esto obviamente requiere que uno refuerce el límite, ponga condiciones, incluso una sanción si es necesario, pero sí es esperable que el adolescente al menos lo intente, digamos, ¿no? Sí. Puede ocurrir. Exacto. Puede ocurrir. Ahora, que en ese mismo contexto este adolescente maneje a alta velocidad, ebrio, ¿sí? Sin tener una verdadera noción y registro de las consecuencias que esto puede tener, ¿sí? Incluso sin estar dispuesto a asumirlas después, ¿sí? Con la responsabilidad que esto implica. Bueno, esto implica entonces que se están corriendo riesgos, ¿sí? Que están extralimitando, ¿sí? Sus posibilidades, ¿sí? Para gestionar después las consecuencias que eso puede tener. Bien. Y esto ya empieza a tener otro tipo de impacto en su seguridad y en la de otros. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, uno podría esperar que un adolescente empiece a ser más celoso de su espacio, de su intimidad, pero que de tener sus espacios y necesitar sus momentos, a permanecer aislado, y que este aislamiento empiece a impedirle formar parte de una dinámica familiar, como puede ser una mesa familiar, de participar de actividades con pares, con lo importante que es, ¿sí? La socialización con pares en esta edad, que de repente nosotros notemos que empieza a perder la capacidad de disfrutar de cosas que antes disfrutaba, ¿sí? Es esperable que le interesen otras cosas, que sus intereses cambien, ¿sí? Pero es importante también advertir que siempre haya intereses, cosas que los motiven, los entusiasmen, los pongan en movimiento, en relación con otros, ¿no? Cuando tenemos un niño, una niña que empieza a transcurrir su adolescencia y aparece un desinterés excesivo, ¿no? Esta dificultad de disfrutar de las cosas, de no tener ninguna intención de compartirlo con otros, ¿sí? Que este aislamiento empiece a interpelar en las rutinas diarias, ¿no? La participación de una comida familiar, ¿sí? Incluso a veces compromete, por ejemplo, la asistencia a la escuela, ¿sí? Lo empieza a dejar como por fuera, ¿no? De los vínculos que lo sostienen, ¿sí? De las actividades que lo mantienen en movimiento, en contacto con sus afectos. Entonces, es momento de al menos detenerse a ver qué está sucediendo, ¿no? Y bueno, ni hablar de que si bien puede haber cambios de ánimo, que un adolescente manifieste estar triste la mayoría del tiempo, que haya episodios de angustia inmotivada frente a los cuales no pueda dar cuenta, no pueda poner en palabras, simbolizar o, digamos, o trascender, bueno, probablemente requiera al menos de una consulta profesional para orientar, evaluar, ver qué es lo que está pasando, si es necesario recibir otro tipo de ayuda, al menos una orientación para los padres acerca de cómo acompañar y de qué cosas estar advertidos. Bien.
Una cosa antes de la última pregunta que te quiero hacer, en esto que vos contaste, ¿no? Uno casi siempre está acostumbrado a que la depresión son cosas que van como para abajo, ¿no? Encerrarse, no disfrutar, aislarse, pero es interesante también lo que decías al principio, que también una muestra de la depresión es cuando se dan estas señales que ponen en riesgo. Conductas de riesgo. Claro, conductas de riesgo, que a veces eso no está tan ligado a la depresión, pero puede ser como una señal, ¿no? Para tenerlo. Lo que te quiero preguntar es, ya la última es, bueno, cuando alguien se da cuenta, ¿no? Cuando unos padres, cuando algún familiar, cuando algún amigo de algún adolescente, o cuando alguien de la institución educativa se da cuenta que algo está pasando, ¿cuál es el camino directo? ¿Cuáles son las primeras medidas que hay que tomar? Fundamentalmente, empezar por, con este o esta adolescente, abrir el diálogo. Empezar a hablar. Sí. Consultarle. Sin tapujos claro. y sin miedos. ¿Sí? Estoy preocupada por esta situación, quiero saber qué te está pasando, tengo intenciones de ayudarte, podés confiar en mí. Por eso es tan importante establecer relaciones de confianza, claro. ¿no? Porque llegado ese momento es importante que ese chico o esa chica sepa que puede recurrir a nosotros, claro. ¿sí? Cuando haya alguna situación que no está pudiendo trascender por sus propios medios, ¿sí? Escuchar empáticamente, intentando, yo sé que no es fácil, digamos, pero intentando no hacer sobre estos juicios de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros desde nuestra adultez, y habiendo ya recorrido esta etapa, claro. muchas veces subestimamos tal cual. el relato. Entonces, bueno, qué sé yo, te peleaste con tu noviecita, solo por decir un ejemplo, pero ¿sabés cuántas veces más te vas a volver a enamorar? Nosotros lo sabemos hoy. Claro. Pero si cualquiera de nosotros recordamos nuestra adolescencia, probablemente también recordemos que cuando fuimos adolescentes también creímos que ese era el amor de nuestra vida. Tal cual. Algunos lo fueron, otros no. Pero digo, eso lo sabemos hoy. Claro. ¿No? En ese momento uno debería poder al menos intentar empatizar desde un lugar que tenga que ver con darle lugar a su vivencia y no a los propios juicios, ¿sí? O a las conclusiones o suposiciones que nosotros podemos sacar desde una experiencia que ya tenemos, claro. ¿no? Y que quizá ellos todavía necesitan transitar, ¿sí? Entonces poder acompañar entendiendo la importancia que tiene para ellos en ese momento, ¿no? Esa situación. Eso que están viviendo. Exacto, tal cual. Preguntar acerca de si alguna vez pensaron en lastimarse o en morirse, sin miedo, sin miedo. ¿Sí? Hoy está demostrado que hablar de este tema, ya lo hablamos en aquella primera columna, hoy está demostrado que hablar de estos temas no incita a que alguien lo haga, todo lo contrario, ¿sí? Alguien que puede estar pensando en esto con temor a comunicarlo por el impacto que pueda tener o la reacción que pueda tener su entorno, puede encontrar ahí una fuente de ayuda, de diálogo, de poder poner en palabras esto, hablar de lo que nos pasa, alivia el sufrimiento y es la oportunidad de pedir ayuda. Acto seguido, pedir ayuda profesional. Con un especialista. Bien. Súper pesado, ¿eh? Hay que estar preparados, ¿no? Más cuando uno tiene, ¿no? Hijos en esa etapa no es nada fácil. ¿Algo que quieras decir para el cierre o algo que haya quedado pendiente sobre esta peli, sobre esta temática, o dónde pueden encontrar la película? La peli se llama El Hijo, está en Prime Video. Si la ven, cuéntenme después qué les pareció. Me parece que es una película, vamos a decirlo así, un poco dura por el tema que trata. Creo que también es necesario porque, bueno, a cualquiera de nosotros le puede pasar y es importante que llegado el momento hayamos podido abrir este debate y abrir también el diálogo y dejar el espacio abierto a que pidan ayuda, cuenten lo que les pasa y con lo que sea que les toque transitar, no se queden solos. Buenísimo. Excelente la columna de hoy, Tati Vitale. Los que te quieran encontrar en redes, que eso es importante, ¿no? Porque estás con mucha actividad ahí también. Dale, sí, acá la tengo a Jor, que trabajando a morir, pobre. Sí, estamos en @psiendo, bien, con P al principio, psiendo.saludmental. Bien, excelente. Ahí también pueden, veo que cada 2x3 haces algún vivo o en historias te pueden hacer consultas. Es importante. Hay un ida y vuelta ahí, ¿o no? En redes sociales hoy en día. Sí, la verdad es que yo recibo un montón de mensajes muy lindos, de preguntas acerca de las cosas que vamos compartiendo y la información. Y estaría buenísimo también que me cuenten qué más les gustaría saber, sobre qué temas quieren que sigamos avanzando. Siempre hay un montón de cosas lindas para compartir. Y la verdad es que es un poco la idea, ¿no?
¿no? Poder acercarles información que sume, que les puede servir en alguna situación, estar abierto a recibir las preguntas que tengan o la información que tengan ganas de compartir. Así que bueno, bienvenidos. Excelente, Tati, gracias. No, gracias a vos. Ahí pasaba nuestra compañera Tati Vitale, en donde hoy estuvimos tocando una temática compleja como es la depresión en adolescentes. 19 horas 47 minutos, así que